Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Ahora hay que hacer las funciones. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a hacer funciones homogéneas, homotéticas, ¿no? Eso es lo que faltaba, ¿no, Delgado? Sí, profesor, eso faltaba justamente. Ya está, muy bien. Vamos a aprovechar acá la ocasión para mostrarles algo, ¿ya? Estaba leyendo último un artículo. ¿Cuántos artículos leen ustedes por mes? No sé no sé si preguntarles eso, pero. ¿Ah? ¿Cuántos artículos por mes lees este delegado? Libros debe ser normal leer, ¿no? Pero artículos científicos. ¿Nada? No, bueno, últimamente estoy leyendo algunos artículos porque me están pidiendo el micro, profesor, para hacer un trabajo. Artículos en micro. Sí, no sé, pero artículos en el micro, profesor. ¿Qué artículos? O sea, artículos, por ejemplo, de lo que vendrían a ser algunos países como tomadores de precio. Ay, ¿no puede haber algo más serio? Usted láncese para el micro 2, profesor. Acá, mira, le voy a mostrar ¿Se ve? De ahí saco mis artículos. De la AEA, American Economic Association. Esa AEA es la que los que publican ahí probablemente están a un pasito de ganar el Nobel de Economía. Este es el que encontré último. Theme of Omission en la práctica económica. Ese es el último que estoy leyendo. Sin pecado, ¿no? Pecado de omisión en la práctica económica. Pecado de omisión en la práctica económica. Bacán, ¿no? Está chévere. Acá tenemos papers de economía aplicada. ¿No? Varios. Hay de macroeconomía y de microeconomía también. Micro y macro. Buscas con los autores y encuentras. A ver, me parece interesante. El autor, por si acaso, es Akerlof, ¿ah? George Akerlof, Premio Nobel de Economía. ¿Ya? Dice, este artículo plantea que la economía como disciplina
escúchame, premia lo duro y desfavorece lo blando. ¿A qué se referirá con lo duro? ¿Y a qué se referirá con lo blando? Bueno, premia lo duro se refiere a las matemáticas avanzadas que hay dentro de economía, ¿no? Que se usan en economía. Y lo blando a la parte literaria, ¿no? De la economía. O sea, desfavorece la parte literaria, pero favorece bastante la matematización o la alta complejidad y nivel de matemática que se aplica en economía, ¿no? Para él, para Akerlof, hay un sesgo entre lo duro y lo blando, ¿no? Lo matemático y lo literario, ¿no? Este sesgo lleva a la investigación económica a ignorar temas y problemas importantes que son difíciles de abordar de forma dura, lo que resulta en pecados de omisión, dice él. O sea, es decir, omitimos ciertas cosas, todo por formalizarlo matemáticamente o tratarlo de formalizar matemáticamente o aplicarle matemáticas. Este artículo aboga por una revisión de las instituciones actuales de publicación y promoción en economía, así como por mayor tolerancia a las normas de publicación y promoción como una forma de mitigar los sesgos metodológicos restrictivos. O sea, lo que está pidiendo acá es que se abra un poco más el campo de las personas que publican artículos que no tengan que ver tanto con matemáticas. Me parece que aquí el problema no es tanto la matemática, me parece el problema es quién lo modela. Y tú puedes modelar un montón de cosas y tomar como base, si quieres, matemáticas muy abstractas, pero hay que preocuparse por cosas también que ocurren en el día a día. El problema es que la metodología matemática tiene que ser distinta. El campo matemático de análisis tiene que ser distinto. Se tiene que analizar otros campos, otras formas para entender cosas más reales, más puntuales, ¿no? Se debe hacer más teoría sobre esas cosas, más datos, más recopilación de información para poder procesar muy bien los efectos reales. Nosotros no podemos aplicar la función de utilidad a todo tipo de economía, así a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Entonces, eso no dice el paper. No estoy tratando de criticar a Akerlof porque creo que Akerlof tiene un nivel terrible y yo creo que con la justa estoy al lado de él, de repente queriendo subir un poquito, ¿no? Una escalera, pero me parece que esa parte, ahí Akerlof ha hecho un pecado de omisión, ¿no? No me parece que sea netamente por lo que tenga matemática y por lo que no tenga matemática, sino más bien me parece que es más interesante abordar que hay que abrir el campo de análisis de la economía, ¿sí? Hay que abrir un poco más del campo de análisis, ¿sí? Se puede estudiar cualquier cosa en la economía, se puede entender cualquier cosa en la economía de una manera empírica, de una manera teórica o formal, se puede hacer. El problema es que hay una línea, un grupo de personas que siguen una línea que así debe ser y así va a ser. Por ejemplo, los del Banco Central. Ellos creen que así es, así debe ser, sus métodos a ultranza se cierran en muchas cosas, no abren su espacio, no abren su campo de análisis a fenómenos un poco más complejos y eso es lo que critica Akerlof, en otras palabras. ¿Está bien? George Akerlof, por si acaso, es un grande de la economía, ¿ya? Junto con Stiglitz son los de la economía de la información. ¿Está bien, jóvenes? Hablen. Sí, profe. Ya, entonces aquí, por si acaso, no vayas a creer que solamente agarro mis numeritos, nada más, no, sino también hay cositas que hay que entender. Ya, dicho sea de paso, voy a colocar esto y me avisan, ya, por favor. ¿Se ve o no? Sí, profe. Y acá está el Sí, artículo. profe. Ahí está el artículo, ¿no? Sí, profe. Ahí está. Sí, profe. Voy por acá todavía, ahí está 7. Falta terminar esta parte. Son gente de peso, bueno, no son TikTok, ¿no? ¿Ya? Son gente de peso, pues son otro nivel. Ya, si fuera TikTok sería otra cosa. Y además, como a mí me interesan estos artículos, yo tengo mis artículos seleccionados, yo los traduzco. Y mira,
para que veas que lo estoy traduciendo, así parte por parte literal, no es un software, nada. Y luego los junto y los recopilo en español. ¿Ven? ¿Se ve, no? Sí, Sí, profesor. profe. Los traduzco y los leo, mira, lo traduzco y lo leo. Tal, razones, pam, pam, pam. Lo traduzco y lo leo y me quedé en las 7. ¿Sabes? No te dije hacer pecados de omisión. Ejemplos, ¿no? Hay varios ejemplos acá, ¿no? Bacán, ¿eh? Bacán los pecados de omisión. En esta sección presenta algunos ejemplos de omisiones en economía relacionados con mi investigación reciente. Ejemplos. El fracaso en la predicción de la crisis financiera. Ese es un pecado de omisión. ¿Cómo es posible con tanta economía, con tanta gente que conoce bastante sobre economía, con matemáticos terriblemente capacitados, con gente de la literatura económica que domina el floro, los marxistas y todo lo demás? ¿Cómo es posible que no se haya tratado de entender las crisis financieras y que no ocurra como la ocurría en el 2008? El fracaso de la predicción de la crisis financiera tras la crisis financiera del 2008, los economistas se preguntaron por qué nadie la había predicho, al menos no con exactitud. Un autor, Rajan, afirmó que tal predicción no se había realizado porque habría requerido un conocimiento profundo de la teoría de las instituciones en diversas especialidades de finanzas, bienes raíces y macroeconomía, que justamente es lo que yo les he mencionado. Por curiosidad, hay un elemento muy importante dentro de las causas de esa crisis, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos importantes dentro de la causa de esa crisis? ¿No? El problema de introducir la posibilidad tiene que haber una contribución a la posibilidad de introducir dentro de ellos los asset pricing o los precios. Una cosa es los precios dentro del mercado oferta y demanda, mercado de bienes y servicios, otra cosa son los precios de las acciones, cómo se relacionan ese precio de las acciones con el precio del mercado, en general de todos los bienes, ¿no? Y una serie de cosas más. O sea, esta parte que está acá es interesante, ¿ve? Mira, hay un pecado de omisión, es el problema de la crisis, ¿no? La predicción de la crisis financiera, ¿no? Y hay varios aquí. Bueno, todavía falta esa parte, pero me he quedado, como te digo, hasta acá me he quedado. Falta esta parte, traducirla y leerla, ¿no? Muy bien. ¿Está claro? ¿Qué dijo Akerlof? ¿Qué dije? ¿Qué dice acá? El fracaso en la predicción de la crisis financiera. Tras la crisis financiera del 2008, los economistas se preguntaron por qué nadie había predicho la crisis. Ya está. Es un ejemplo de un pecado de omisión. Bacán, bacán el término, bonito el término. ¿Eh? Pecado de omisión, ¿no? Lo caso, ¿no? Suena floro. Pecado de omisión. Ya. A ver. Lo que le quería mostrar era esto. Algún momento iba a darse la oportunidad y creo que es hoy día o no va a ser nunca. ¿Ven qué dice ahí? Sí, profesor. Le voy a presentar lo que he hecho en la tesis de epistemología, ¿ya? Esa es mi tesis, por si acaso. Creo que alguna vez le comenté o no. Nunca les he comentado. Tengo en matemática, economía matemática y tengo en filosofía, magíster en epistemología y ahí trabajé ese problema. Pues. El modelo económico, equilibrio general, dinámico, estocástico, una crítica desde la epistemología.
¿Ya? Ahí está. Eso es. ¿Se ve, no? Sí, profesor. Modestia aparte, ¿ah? ¿Dónde estás? No se ve, creo. Ajá. ¿Qué dices? Ah, esa tesis me costó el 20 que no siendo filósofo lo obtuve por X razones. O sea, esa tesis me pusieron 20, ¿no? Excelente, la máxima nota, ¿no? Y justamente abordo ese problema que Akerlof hablaba en ese momento. Los modelos Hans de agente heterogéneo que refleja con mayor precisión no obstante, debate sobre cómo usar rank, Han y Tan. Son modelos que se usan en economía. Y aquí está el índice, ¿no? Por si acaso, ¿eh? No es cualquier tesis que tenga un 14, un 15, un 18, es un 20. Acá discuto sobre problemas de complejidad, epistemología, ¿no? El modelo, la austriaca. Econofísica también hay, por si acaso, si ustedes no saben, ¿ah? Naturaleza de las asociaciones empíricas en economía dinámica, predicción, Popper-Kuhn, los modelos. Me metí en el campo de los objetos matemáticos, ontología, epistemología, logicismo, intuicionismo, formalismo, en matemáticas, el problema mente-cerebro, probabilidad versus lógica difusa, de tipo 1, 2, 3, que es un poco más aproximado a la realidad. ¿No? Y ahí, todo eso me valió escribirlo, ¿no? Y cuidadito con estar hablando de la IA, acá no hay nada de IA, por si acaso, todo es escritura pura. Ahora, ¿cómo harán ustedes su tesis, no? ¿La harán? ¿Qué les pide, delegado? ¿Les pide tesis para salir? Acá le metí un poquito de matemática por si acaso, para los filósofos, los epistemólogos. Pero los epistemólogos sí ven matemática, ¿no? Esto vamos a hacer en mate, ¿eh? A la parte de dinámica. Esta es dinámica. Lo que pasa es que acá el gran Robert Lucas, basado en John Mood, quiere refutar a los keynesianos que hacen política económica y sus errores de predicción. ¿No? Quiere refutar a los keynesianos y sus errores de predicción. Recuerda que Lucas es de la escuela, nueva escuela clásica, ¿no? Tiene un modelo de demanda y oferta y acá está el precio en el periodo T, precios esperados en el periodo T, precio T, hay el equilibrio, utilizando expectativas estáticas, expectativas adaptativas, que es lo keynesiano, aprender del pasado, y con expectativas racionales, que ya en la actualidad, ¿no? Bueno, hace un tiempo. Y lo importante, ¿qué es lo que encuentra? Que hay un error de predicción porque por este valor, ¿no? O sea, predicen de manera, no predicen los modelos realmente porque hay ciertos sesgos ahí. Dice, no existe errores sistemáticos porque solo depende del error aleatorio. Los modelos anteriores de expectativas cometían errores sistemáticos porque dependían de otras variables además del error aleatorio.
De esa manera, Lucas critica los modelos keynesianos pasando a una nueva escuela clásica. Y de ahí hay otros. Un poquito de matemáticas para los muchachos ahí, de la Facultad de Filosofía. Acá le metemos un poquito de teoría de caos y complejidad. No sé si nos alcanza tiempo, hacemos en matemática teoría del caos y complejidad. ¿Ya? No, en más de 3. En el caos y complejidad. Y ahí está. Bueno, yo lo enseño ahí, no, pero en realidad ahí también. Conjuntos de Maltman. Estos son gráficas jóvenes en los complejos. Son gráficas en el campo de los complejos, por si acaso. Profesor, a mí me suena que vi esas gráficas en varios videos que explicaban una... No me acuerdo, o sea, creo que era relacionado a la generación de números aleatorios, pero sí me acuerdo que vi unos gráficos muy similares o los mismos. No está basado... Ah, ya. A ver, sí se puede, con teoría del caos y complejidad, sí se puede crear números aleatorios, pero este gráfico es un gráfico de una función que primero, esa función lo que te va a encontrar son valores hasta un cierto punto, hasta el número de Feigenbaum, hasta el número de Feigenbaum. A partir de ese punto ya se torna caótico las predicciones. Pero al tornarse caótico las predicciones no significa que no las puedas calcular, sí puedes, con un poquito más de detalle, precisión, un poquito más de matemática, un poco más avanzada, un poco diferente a la común, puedes encontrar determinadas patrones o características. Eso es lo que quiere decir este gráfico. Pero una parte también con teoría del caos determinista, tú puedes encontrar números aleatorios también, pero no es la gráfica de los números aleatorios, por si acaso. ¿Está bien? Claro, es fractales, en otras palabras. Ahí está. Uh-huh. Todo es, jóvenes, probabilidades también, un poquito de matemática. Ah, está en internet, pues hijo, pues escribe mi nombre y mi apellido y ahí lo bajas la tesis. El título es ese, ¿no? Acá hice un ejemplito bien bacán, este me gustó. No sé si hay este término acá. Ahí está, mira. ¿Han escuchado esto alguna vez? Mira, mira. El algoritmo competitivo imperialista. ¿Han escuchado eso alguna vez? Este algoritmo competitivo imperialista me gustaría ver. Mira, mira, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Delegado. ¿Ah? El algoritmo está inspirado en el imperialismo donde todos los empresarios más poderosos aspiran a tener el control a las instituciones y así absorberlos. Esto es una... no sé si te das cuenta que esto es como una cuestión más real, ¿no? Más práctica, ¿sí o no, delegado? Y los demás. Sí, profe. Lo que tú puedes escuchar normalmente en los que le llaman rojos, ¿no? O los zurdos, o los que critican esta cosa. Sí se puede, mira, por ejemplo, para poder modelar ese tipo de casos se llama el algoritmo competitivo imperialista. Ese es un modelo bien bacán de estadística, avanzada obviamente, para entender ese tipo de cosas, ¿no?
En el algoritmo ASI se utiliza una población general aleatoriamente. En este contexto, individuos consideran empresarios, empresas que tengan mayor poder se han considerado como empresarios imperialistas y así. Se puede modelar, se puede. Esto yo lo coloco para discutirlo, ¿no? Y ahí está. O sea, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Le metí un poquito de Marx, por si acaso, para que el jurado, como es la Facultad de Filosofía, le gusta Marx, entonces ya. Así es, muchachos. Ese es ecuaciones diferenciales, ¿no? Teorías de la verdad también. Y está más bonito todavía. La teoría de la verdad por correspondencia y los sistemas complejos, ¿no? Obviedad. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque lo estudié en un momento determinado, ¿no? Inspirado en algún momento. Ya. O sea, para que puedan notar que todo está relacionado, ¿no? Filosofía, economía, epistemología, matemática, todo está relacionado. Hay que entender las cosas de esa manera. Ya, muy bien. Faltaba funciones homogéneas, ¿no, delegado? Sí, homogéneas y homotéticas. A ver, vamos a ver ese tipo de funciones. Ahora, ¿no? ¿Cuándo se considera que una función es homogénea? ¿O de qué manera, no? Se considera que una función es homogénea. ¿Bajo qué características? ¿Por qué tiene que haber una homogeneidad? ¿Por qué tiene que haber una homotecidad, no? Eso hay que tratar de entender, jóvenes, por favor. ¿Qué es una función homogénea? ¿Han escuchado eso alguna vez ustedes? ¿Ha escuchado, delegado, alguna vez de ello? Funciones homogéneas. Sí, pero solo en el micro, profesor. ¿Cómo así? A ver. No, digo que lo vi en un libro de micro. Vi tanto funciones homogéneas como las homotéticas. De que, por ejemplo, las homogéneas creo que eran proporcionales. Se podría decir algo así. Ya. Claro. Cuando nosotros vimos la función de la curva de indiferencia, ahí tratamos de hablar sobre esos temas. ¿No? Funciones homotéticas. Ya, vamos a ver ahorita eso, ¿ya? ¿Se ve la pantalla lo que estoy proyectando, por favor? Sí, profesor. Ya, muy bien. La homogeneidad de las funciones son importantes para ver en qué proporción aumenta. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, cuando dice, ¿no? A ver, sea una función de producción donde tú, o una función de producción donde tú aumentes en 20% el capital y trabajo y de pronto aparece que la producción también aumenta en 20%. Estos son rendimientos constantes, ¿no? Si el número de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Si tienes acá la producción que está en función, ¿no? De capital y trabajo, entonces tú aumentas en 20% el capital y
que aumentas en 20% la cantidad de trabajadores, entonces la producción también aumenta en 20%. Son rendimientos constantes, Cal, ¿no? Y si tú aumentas en 10%, 20% la producción y el capital y el trabajo, entonces la producción aumenta en 60%. Son rendimientos crecientes. Para determinar esos aumentos proporcionales, tanto de K y de L, nosotros tenemos que saber que las funciones sean homogéneas. Vamos a ver de qué grado, ¿no? Eso hay que estudiar o hay que tratar de entender. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, podemos determinarlo de esta forma. Una función es homogénea. Vamos a colocarlo aquí. Funciones homogéneas, ¿ya? Funciones homogéneas. Solo necesitamos saber funciones homogéneas para tratar de determinar si aumentamos capital y trabajo, en qué porcentaje, de qué manera o en qué porcentaje también aumentará la producción. Si aumentamos el bien X y el bien Y en 20%, la utilidad aumentará también en 20%, algo así. ¿Está bien hasta ahí la introducción para que puedan tener claro? Sí, profe. Ya, muy bien. Por ejemplo, de frente, como tú ya sabes cómo son las definiciones, entonces lo vamos a colocar aquí, en el camino ya lo discutimos. Fxy es igual a x a la a por y a la b. Apóyame. ¿Es homogénea de qué grado? Vamos, ayúdame. ¿Es homogénea de qué grado? A ver. ¿Quién se atreve a hablar? Puntito, ya saben, ¿ah? ¿Es homogénea de qué grado? Entonces, tú haces esto, mira. A más B, Ajá, muy bien. mi punto, profe. Ya está, Ángelo, muy bien. Colocas un lambdita de X porque lo vas a aumentar en esa proporción. Y un lambda allí. Entonces, ¿qué haces acá? El A lo sacas y te quedaría alfa X elevado a la A y alfa Y elevado a la B. ¿A qué sería igual, jóvenes? Creo que todo ser normal haría alfa lambda elevado a la A más B, todo por X a la A y Y a la B. ¿Está bien? Creo que es en minúscula, ¿no? X a la A, Y a la B. Ya está. Todo esto tenemos que saber, jóvenes, para ver que la función esté bien comportada. La función se comporta, así le llaman, función bien comportada. Muy bien. Ahora, dime si o no que f de lambda de x y lambda de y es igual a lambda de a más b por el f de xy. A ver, ¿todos están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Claro, es lo mismo. Depende de a más b. Si a más b es igual a 0, homogénea de grado 0, así se llama. Si a más b es igual a 1, homogénea de grado 1. Si A más B es mayor a 1, homogénea de grado 2, 3 y 4, ¿no? A ver, muchachos, ¿qué pasaría si es que A más B es 0,3? ¿Rendimientos crecientes o decrecientes? A más B. Rendimientos. Rendimientos.
decrecientes, porque estás aumentando, ponte, 10%, el doble de X, el doble de Y, debería haber el doble de F, ¿sí o no? ¿O no? ¿O no? Claro. Claro, pero cuando los exponentes salen menor a 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que estás aumentando Y a la 0,3, por ejemplo. O sea, estás aumentando poquito. O sea, menos del doble. Entonces sería rendimiento decreciente. Si A más B es 1, rendimientos constantes. Y si A más B mayor a 1, rendimientos crecientes. ¿Está bien? ¿Está claro o no? Hablen, muchachos. Sí, profe. Ya está, muy bien. Obviamente, ¿esta función es homogénea o no? A eso le llamamos f de x y y igual a x a la a más x a la b. ¿Es homogéneo o no? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Es homogénea o no es homogénea, muchachos? ¿Qué dice? Esa función que está a x a la a más x a la b, ¿ah? ¿Es homogénea o no es homogénea esa función? Ujú. Vamos, eso no es homogénea. Aplique nomás, tiene que aplicar lo que has hecho ahorita. ¿Mm? ¿Qué dice el delegado? Se delegado está asustado, ¿ah? Eso no es. ¿Es o no es homogénea eso, jóvenes? X a la A más X a la B. ¿Qué dice Piero? ¿Está Piero o no? Eso no es. ¿Ah? No es homogéneo. Si tú le... Esa función no es homogénea. No sirve para determinar funciones de producción. Aplícale lambda y, lambda x, lambda a la a por x a la a, más lambda b, x a la b, reemplaza, ¿no? ¿Y cómo, qué factorizas? Nada. No pasa nada, ¿ves? No es homogéneo. ¿Está bien? Ya está. Tengan cuidado con eso. Muy bien, muchachos. ¿Qué más, profesor? Si la función de utilidad, por ejemplo, es x a la 1 medio, 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 1
y y a la 1/2. ¿Es cóncavo o no es cóncavo esto, muchachos? ¿Cóncavo o no es cóncavo? Sí, profesor. Claro que es cóncavo, ¿no? Pues acá tenemos, reemplazo, ¿no? Lambda a la 1/2, x a la 1/2. Lambda a la 1/2, y a la 1/2. Si tú reemplazas lambda a 1/2 más 1/2, 1, ¿no? Por x a la 1/2, por y a la 1/2. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ahí? Que si tú aumentas en 20% X y Y, ¿cuánto va a aumentar la producción? ¿En cuánto va a aumentar? En 20%. Proporcional, ¿no? Proporcional. ¿Está claro? Proporcional. Esto es una función homogénea. Ya está. Muy bien. Ya. Eso es básicamente las funciones homogéneas jóvenes. Tienen que ser proporcional, ¿ya? Muy bien. Ahora, vayamos a ver aquí. ¿Qué cosa es una función? Perdón, ¿has escuchado el teorema de Euler? ¿Han escuchado el teorema de Euler? En elasticidad, profesor. Creo que algo así. En elasticidad. ¿Cómo así? O sea, creo que la suma de algunas elasticidades, creo que es ingreso más precio. El otro no recuerdo muy bien, es igual a creo que uno o algo así, no recuerdo muy bien. La suma de las elasticidades, dirás. Sí, 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 a eso me refiero, a la suma de las elasticidades. Cruzada, elasticidad, ingreso, todas las elasticidades. Ajá, creo que sí, es que también se le llama Euler. Por eso no sé si Ya, se refiere. ya. Pero eh, es una aplicación, pero no es directamente el teorema de Euler. ¿Ya? El teorema de Euler es una cosa más amplia, no más extensa. Pero sí se puede aplicar Euler, o sea, se aplica, lo que voy a enseñar ahorita se aplica Euler, pero para encontrar ese tipo de cosas, de las elasticidades, ¿no? Muy bien. ¿Por qué necesitamos jóvenes por qué nosotros necesitamos que haya homogeneidad? ¿Por qué necesitamos eso? Ujú. ¿Por qué necesitamos que haya homogeneidad? Para ver si nuestra producción o nuestra utilidad aumenta proporcionalmente o no. Ya, para eso nosotros necesitamos saber si hay rendimientos escala, rendimientos crecientes o rendimientos decrecientes. Para eso necesitamos nosotros nuestro teorema de... Ya.
Vamos a ver. Sí, con elasticidades se puede aplicar, pero ese es un caso particular, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál sería la aplicación. A ver, vamos a ver, vamos a ver. El teorema de Euler. A ver, sea f de xy, una función de dos variables en derivadas parciales continuas. O sea, f de x es dos variables y derivadas parciales y continuas, ¿no? O sea, este valor xy pertenece a un dominio, pertenece al dominio D, ¿no? Que implica que lambda de x, o sea, multiplico por lambda cada uno, lambda de y, también pertenece a D. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, F es homogéneo. Ya está. De grado A más B o de grado K. ¿Ya? De grado K. Sí y solo si verifica la ecuación. Y solo si verifica la ecuación. X multiplicado por la derivada parcial de f con respecto a x más y derivada parcial de f con respecto a y, eso es igual a k multiplicado por f de x en y. Ese es el teorema de Euler, ¿ya? Es decir, si varía un poquito el factor x o el bien x, va a variar la utilidad. ¿En qué proporción? En la proporción lineal de x o en la proporción de x. Si varía y, vamos a ponerle función de utilidad. Si varía un poquito el capital, entonces la producción también va a variar. ¿En qué proporción va a variar? En la proporción x. Si varía la cantidad de trabajadores, va a variar la cantidad de producción. ¿En qué proporción? En la proporción y. Y eso justamente es, como es una función homogénea, va a variar en k de f de xy. K veces f de x. Si es que varía un poquito el número de trabajadores, varía la producción, ¿en qué proporción? En x. Varía un poquito la cantidad de trabajadores, varía la producción, ¿en qué proporción? En proporción de y. Todo esto va a ser igual a ¿qué? A que va a aumentar la producción k veces. ¿Está claro la lectura, por favor? ¿Está claro, muchachos? La lectura. Sí, profe. Ya está. Esa sería la forma de entender esta parte, ¿no? Del teorema de Euler.
¿Alguna pregunta en esa parte, por favor? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Qué es eso? SSS. Ah, ese, sí, solo sí, hija. Ah, ok. Perdón, profesor, gracias. Sí, sí y solo sí. No, yo lo pongo así nomás para no. Sí y solo sí. A ver, ¿qué quedaría si hacemos esto? Mira, con un costadito. Tienes un F que depende de X y de Y. ¿Y cómo sería derivada parcial de F con respecto a X? Si, por ejemplo, ¿no? F de X es X al alfa y Y a la beta. ¿Cómo sería? A ver, ayúdame. ¿Cómo sería? Sería alfa por, por x a la alfa menos uno por y a la beta. Y a la beta. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? Profe, falta colocarle menos uno. Ah, ya está. Entonces ahí sería de esta forma. ¿Y cuál sería derivada parcial de F con respecto a Y? A ver. Beta X elevado al alfa, Y elevado a la beta. Ya que como está multiplicando, si simplemente pongo beta al principio y... Claro, beta, Y a la beta menos uno, ¿no? Sí. Por X al alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si lo multiplicamos por X a él? A ver qué queda. O sea, comprobar, ¿no? Tenemos que comprobar. No es una demostración, es una comprobación. Ya, multiplicamos por qué? Por X, ¿no? A ambos lados. Si multiplicamos por X, ¿cuánto quedaría aquí? Alfa por X al alfa, ¿no? Por Y a la beta, ¿sí o no? ¿O no? Vamos, Perú. Sí, profesor. Ya está. ¿Y el otro cuál sería? Vamos, Perú. Ayer ganamos, delegado. Contra todo pronóstico. Por Y, por Y. ¿Y a qué sería igual esto? Beta por X al alfa por Y a la beta, ¿sí o no? Ya está. Entonces, sumamos alfa por X al alfa por Y a la beta más beta por X al alfa por Y a la beta. ¿A qué es igual eso? A alfa más beta, X al alfa, Y a la beta. Y eso es igual justo el KF de XY original, ¿no? El F de XY original era, ya sabes, el X a la beta. O sea, el alfa más beta
es igual acá. Eso va a ser, en esa proporción va a crecer, ahí está, en esa proporción va a crecer la producción, ¿no? Ya está. Estoy comprobando el teorema de Euler, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? O sea, eso lo hacemos porque nosotros queremos, no te olvides de eso, queremos que aumente la producción en qué porcentaje. Porque lo que nos interesa al final es cómo aumenta mi utilidad, en qué proporción, cómo aumenta mi producción, ¿no? Si yo aumento 10% más de capital, 10% más de trabajadores, queremos siempre saber eso. Entonces, para eso sirve esto. ¿Está claro? ¿Está bien o no, muchachos? Sí, profe, sí. Ujú. Muy bien. Ya, ¿qué es una función homotética? El concepto tienes que quedar clarito, ¿ah? Función homotética. ¿Qué es una función homotética? Una función homotética es aquella que resiste una transformación monótona creciente dentro de una función. ¿Ya? ¿Qué es una función homotética? Vamos. ¿Qué es una función homotética? Es aquella que resiste, ¿qué cosa? Una transformación monótona, ¿no? Resiste una transformación monótona. ¿Y cómo es eso, profe? Monótona creciente, ¿no? Ya está. Para una función, cuidado con eso, ¿eh? Para una función homogénea. Ah, profe, o sea, la función tiene que ser homogénea, si no, no pasa nada. Cuidadito con eso, ¿está bien? La función tiene que ser homogénea. Y ya les he enseñado 12.000 veces qué cosa es una transformación monótona creciente. Por ejemplo, yo tengo la función de utilidad aquí, ¿no? Y aquí tengo un x al alfa y y a la beta. Utilidad tengo logaritmo natural de x por y a la alfa a la beta. Aparentemente son diferentes porque uno es x al alfa y a la beta y otro es logaritmo natural. Aparentemente es igual, pero yo puedo hacer una transformación monótona, puedo hacer esto, mira, puedo hacer que x a la alfa por y a la beta sea igual a un número e elevado a la u, porque así se convierte eso. Y este e a la u va a ser mi u asterisco, y mi u asterisco va a ser igual a x a la alfa y y a la beta. Esa es una transformación monótona por excelencia, ¿sí? Y esa es una función homotética y además la función es homogénea. Entonces cumple tres cosas esa función de utilidad o la función de producción. ¿Qué cosa cumple, muchachos? Que es homotética, que es homogénea y además sufre una transformación monótona. O sea, quiere decir que yo puedo optimizar o ya sea el logaritmo o ya sea esta función tal cual como está acá. Y al final me va a quedar lo mismo, yo no tengo ninguna diferencia. ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque es una función homotética, ¿no? Resiste una transformación monótona creciente, es decir, yo puedo transformarla de manera creciente.
A ver, más o menos es así. Dime, y igual a x al cuadrado. ¿Es una función creciente o no? Para x mayor o igual a 0. ¿Es una función creciente o no? ¿Sí o no? Sí. Sí es creciente. Muy bien, crece. ¡Pin! Ya está. Pero ¿qué pasa si yo tengo y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado? ¿Sigue siendo creciente o no sigue siendo creciente, muchachos? Por supuesto. Pin. ¿No? Sigue siendo creciente. Pero yo también lo puedo hacer así. X al cuadrado es igual a e a la y. Y e a la y lo puedo colocar como un y asterisco. Y al final y asterisco es igual a x al cuadrado. O sea, al final sigue siendo también creciente. No hay ningún problema. A eso se refiere. Sufre una transformación monótona creciente. ¿Está claro? Muy bien. Pero ¿qué pasaría si tú tuvieras y igual a 1 entre x? A ver, ayúdame. ¿Qué forma tendría esta función? ¿Así no? ¿O no? Sí, profe. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si le tomas logaritmo? Logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de 1 entre x. Por lo tanto, logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x, o también más conocido como x a la menos 1 menos logaritmo natural de x. ¿Sí o no? ¿O no? Hablen, muchachos. Sí, profesor. Ya está. Y hay otra cosa ahí. Si a ese logaritmo natural tú le pones un y asterisco de y te quedaría un menos logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x tú sabes que es así. Pero si tú lo multiplicas por menos, ¿cómo se hace? ¿Para dónde? Para el otro lado, ¿no? Háblame. Claro. Si tú lo multiplicas por menos, ¿cómo sería? Al ¿Así? revés. ¿Así no? ¿Sí o no? Sigue siendo decreciente. O sea, aquí es decreciente y aquí también es decreciente. Son monótonas, pero decrecientes. Nosotros no necesitamos transformaciones monótonas decrecientes, sino crecientes. No se puede representar una función de utilidad de esta forma. Entonces, u es igual a x a la menos 1 por y a la menos 1. No se puede presentar una función de utilidad de esa forma. Porque esta, ¿qué función es? ¿Creciente o decreciente? Decreciente, profe. Decreciente. ¿Está bien? Es una función decreciente. ¿Ya? Tengan cuidado con eso, por favor. Profe, pero usted me dijo que yo lo puedo aproximar por un K. Ya, a ver, aproxímalo por un K. 1 entre X por Y es igual a K. Bacán. Luego me queda 1 entre K por X es igual a Y. Luego me quedaría 1 entre K, le voy a poner un A entre X es igual a Y. O sea, la función de utilidad no es creciente, es decreciente, pero su curva de indiferencia, ¿cómo es? ¿Cómo es, muchachos? ¿Cómo es su curva de indiferencia? Hablen. Su curva de indiferencia es convexo, ¿no? Mira, A entre X. Su curva de indiferencia es convexo. ¿No? Pero es una función decreciente, ¿está claro?
Esa particularidad tiene. A ver, y para terminar, toda función homogénea, toda función homogénea es homotética o toda función homotética es homogénea. ¿Esto qué es? ¿Verdadero o falso? Vamos, muchachos. Profesor, una cosa. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué dice el delegado? Eh, según lo que mencionó la vez pasada, o sea, de particular y general, la homotética sería en este caso una particular, ¿verdad? Pura particular. La homotética. Podría ser constante. No. Las funciones homogéneas son funciones particulares. Ya, entonces estaría bien. ¿Está bien? Las funciones homotéticas son algo más general. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Toda función homogénea es homotética, pero no toda función homotética es ¿qué? Homogéneo. Es homogénea. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué la función homotética es un caso particular? Digo, general. Si las funciones ya son homogéneas, ¿qué son, muchachos? ¿Qué son? ¿Se refiere a homotéticas? ¿No? Ok. O sea, si la función ya es homogénea, ¿qué cosa es? Homotética, ¿no? Porque acá estamos diciendo, toda función homogénea es homotética, ¿sí o no? Pero todas las funciones homotéticas no son homogéneas. ¿Ya? ¿Está bien o no? Hablen, hablen, todos. Sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver, chapemos esto ahora. ¿Qué sale? Toda función homogénea es homotética, pero no toda función homogénea es homotética. Ya está. Entonces, lo que es verdadero es lo que está acá. A ver, vamos a ver. Sea un F cualesquiera, contraejemplo, ¿ya? Agarremos. Más un A cualquiera. A ver, muchacho. ¿Esa función es homogénea o no? ¿Ah? ¿Esa función es homogénea o no? Esa que está ahí. ¿Ah? No, creo que no. No es homogénea, pues, porque si tú le pones el XY, hay un A, un número. Ya ponle un número cualquiera, ya. Un 1, un 4, un 3, ya. No es homogénea, pero sí es que, pero sí es homotética, ¿o no?
Háblenme. Sí, profe. ¿Ya ves? O sea, sí es homotética. ¿Por qué? Delegado, lúcete y acá terminamos. ¿Cómo demuestra usted que esta es homotética? Ya sabemos que no es homogénea, porque si le aplicamos el lambda, F, lambda de X, lambda de Y, es igual a lambda de X, lambda de Y, más 1. Pucha, ¿qué hacemos acá? Lambda cuadrado, XY, más 1. Pero me queda el 1. ¿Y el 1 qué? Por lo tanto, no es homo, no es homo, no es homogénea. Genial. Porque para que sea homogénea, ya sabes muy bien que tiene que darte otra función, pero ahí el más 1 la malogra todo. Ahí no puedes hacer nada. Tendré que quedarte como en el otro lado, que un lambda y acá el f, ¿no? Igualito a la otra función, pero no va a quedar así ni a bala. Entonces no es homogénea, pero sí es homotética, muchacho, mira. Delegado, lúcete, ¿cómo demuestro que es homotética? O si hay otro muchacho. ¿Mm? Puede ¿Cómo, ser una formación monótona. cómo demuestro que es homotética? Fácil, hijo. La relación marginal de sustitución, nada más. Rápido. Derivada parcial de f con respecto a quién? Primero, a x, ¿no? Y derivada parcial de f con respecto a quién? A y. ¿Cuál sería el primero? Uno entre y, ¿no? Y abajo, derivada parcial con respecto a x, ¿cuánto es? Sería llena Y más. nada más, ¿no? Sí. Muy bien. Y con respecto a x, con respecto a y, perdón, x, ¿no? Ahí está, pues proporcional. Aumentas k, se aumenta k veces x, k veces y, entonces es homotética. Homotética. ¿Está claro o no? Mira. ¿Está bien o no? Esa es su forma de comprobar si es homotética delegado. ¿Está bien? Ok, o sea, profesor, para comprobarlo, generalmente tendría que usar esa relación marginal de sustitución. Bueno, nosotros le llamamos relación marginal de sustitución, delegado, pero esa es la función implícita. ¿Está bien? Ya, sí, sí, sí. Claro, en economía es relación marginal de sustitución, pero nosotros hacemos en matemática función implícita, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Ya. Profesor, usted creo que mencionó de los grados, ¿no? O sea, cuando una función homotética y homogénea, creo que había una particularidad respecto a eso y que creo que tenía que ver sobre los grados. No sé si me dejo entender. Claro, si alfa más beta es mayor a 1 igual a 1, ¿a eso te refieres? Sí. Ujú. Ahí se ve su homogeneidad. Ya. Ujú. Si alfa más beta es 1, es una lineal, ¿no? Homogénea de grado 1, pues. Porque si tenemos, por ejemplo, mira, a ver, u igual a x a la 1 medio, y igual a 1 medio. 1 medio más 1 medio es 1, es una función cóncava. Pero si tú le aplicas, este, para saber si es homogénea, 1 medio más 1 medio. 1 medio más 1 medio, ¿no? De x a la 1 medio y a la 1 medio, esto sería lambda a la 1, homogénea de grado 1. ¿Está bien? Por la suma de los exponentes. ¿Está claro, delegado? Sí, sí. Ya, ahora, ¿qué pasaría de esto? A ver, ayúdame. Vamos, aplica. Homotética. Haría lo mismo, profesor. Derivada de f, a ver, vamos a ver, con respecto a
Y, ¿no? X. Ah, perdón, a X. Y sería, con respecto a X, sería Y entre XY, ¿no? ¿Sí o no? De F con respecto a Y. Y entre X y Y. Ajá. Y entre XY y X entre XY, ¿no? Final Y entre... ¿Es homotética o no es homotética? Igual sería homotética. Igual sería homotética. Otro. Logaritmo natural de X más Y. Es separado, ¿ah? Vamos, delegado. ¿Mm? 1 entre X, ¿no? Ajá, 1 entre X. Ya abajo, 1 nada más. 1 nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, delegado, lúcete. No H. Sí H. ¿Está bien? No es homotética, ¿está claro? Sí, profesor, sí. Entonces, esto no se puede representar por una función de utilidad. Por lo menos para encontrar soluciones interiores, no. Pero esto sí tiene soluciones de qué? De esquina. Eso sí tiene soluciones de esquina. ¿Está bien? Funciones cuasi lineales se llaman. No sé si se acuerdan. Y esto, delegado, esa sí es que, Ese sí tiene, es homotética. sí es homotética, ¿no? Porque al final, por más que esté separado, tú puedes hacer el logaritmo natural de x, y además, eh, porque es una suma, ¿no? Logaritmo de x más logaritmo de y. Y además, esto puede ser esto lo puedes colocar así. X por y es igual a un e a la xy. Perdón, e a la f. Esto lo puedes convertir en un f. Esa es transformación monótona creciente. F igual a X por Y y ya está, ¿ves? ¿Está bien? Y puedes utilizar eso tranquilamente. Es una transformación monótona creciente, no, normal. No hay problema. ¿Se acuerda que le dije, no? Puedes hacerlo de esa manera, la cosa que las curvas de indiferencia, ¿cómo deben ser? Convexas, ¿no? Ya está. Profesor, o sea, también si es que no es una función homotética, entonces también quiere decir, como usted mencionó, de que no tiene soluciones interiores, pero sí soluciones de esquina. Algunas. Algunas, no general, no Algunas. siempre. Ajá, no siempre. Ya, entonces, si la función es homogénea, ¿ya es homotética? ¿Sí o no? Sí, Sí. profesor. Pero si la función, pero no todas las funciones, pero no toda función homogénea es homo. ¿Está bien o no? Hablen. Sí, profesor. Ajá. Cuidadito con eso, ¿no? Muy bien. Ah, acá, no, espérate un ratito. Acá está al revés, pues oye. Pero no toda función homotética, ¿no? Ahí es, así es, ¿no? Está al revés. Pero no toda función homotética es homogénea, es al revés. Es homogénea, ¿ya? Pero no toda función homotética es homogénea. Esta que está acá, ¿es homotética o no? Esta. ¿Es homotética, sí o no? Eh,
Claro, acá lo hemos sacado, mira. Haciendo sus derivados parciales, es homotética. Pero es homogénea. No, no, no. Ya está. Ya. Todo esto necesitamos porque siempre en economía hay proporciones, ¿no? Aumentar un poco, ¿no? Aumentar un poquito la cantidad de bienes X, la cantidad de bienes Y, aumentar un poquito la cantidad de trabajadores, la cantidad de máquinas, capital, y en qué proporción varía mi utilidad o varía mi producción. Muy bien, muchachos, esa es la relación entre la homogeneidad y la homotecidad. Y también les dije, creo que esto en academia lo habían visto, ¿no? ¿Te acuerdas que era proporcional? Al final se veía como una especie de, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Teorema de Tales. Proporcional. ¿Está claro? Esa es la homotecidad. Y cuando hay una razón, pues XY, ¿no? Una razón entre él y el de acá, el de acá y el de acá, los lados, ¿no? Relación en eso de la homotecidad. Para eso se necesita en economía. Ya. Antes que se vayan, como siempre, no lo podemos dejar así, demostrar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, muchachos? Hay ese teorema, ¿no? Euler, ¿no? A ver, ¿para qué sirve el teorema de Euler? Vamos. ¿Para qué sirve el teorema de Euler en economía, muchachos? ¿Quién se atreve? O sea, no era para cuando se realice, por ejemplo, un cambio en una variable en dos, que tanto afecta el cambio al final en la función, en el resultado, ya sea producción o utilidad. Exacto. Y para aplicar el teorema de Euler, ¿cómo tienen que ser las funciones? Gino, míralo a tu amigo. ¿Cómo tienen que ser las funciones? Especial. Homo. El teorema de Euler se aplica solo para funciones homogéneas, ¿no? Homogéneas. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya está, muy bien. En teoría de la producción se llama el teorema de Wixet también, ¿no? Wixet, economista al inicio de la escuela neoclásica también. En varias cosas se aplica el teorema de Euler. En el teoría del crecimiento económico, ¿no? Rendimientos de economía a escala, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué hacemos para demostrar esto, muchachos? Primero, la condición necesaria. Hay que partir de que F, lambda de Quito, ya lo hemos visto. Acá era igual lambda de acá, ¿no? De F de XY. Ya está. Muy bien. Hay que partir de eso primero. ¿Ya? Hay que llegar a lo que está de verde. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Los soldados universales. Ya. Muy bien. A ver, muchacho.
hay que derivar respecto a quién. Gino, Respecto a X, no. ¿Qué queremos? ¿Quién es nuestro participante estrella aquí? ¿Quién es el que está fregando esas funciones? ¿Quién? Lambda. Lambda, pues muy bien, hay que derivar respecto a lambda. Queremos ver el comportamiento de lambda frente a todos los Fs, ¿o no? O sea, ¿de qué manera se está comportando lambda en la variable X, en la variable Y y en la variable F? ¿Está claro, jóvenes? sí, profesor. Claro, y el lambda es el que me va a decir su homogeneidad, pues, ¿o no? ¿Mm? ¿Cómo derivamos respecto a lambda? Vamos, 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 rápido, rápido, muchachos. Acá terminamos. Ya te ayudo, ya, porque para esta parte acá para mí es más rápido. K, lambda de K a la menos 1 de F de XY. Ya está, se acabó. Ya te ayudé, no te estoy diciendo que no te he ayudado. Ya, de ella está. Hablen. Ahora deriva el otro lado, pues ya derivé este lado acá. Este ya está. Este, muchachos, deriven. Primero es, ya les dije, ya les dije. Primero es derivada parcial de f con respecto a qué variable? A x. Y luego tienes que derivarlo de adentro de x, pues tienes que derivarlo de acá. Entonces, ¿qué te quedaría? Lambda. ¿No? Más derivada parcial de f con respecto a quién, delegado? A y. Por la derivada de adentro, ¿qué te queda? Perdón, no es lambda. Es con respecto a lambda y acá sería x y acá sería y. Ya está. ¿Está bien? Hablen. Ya, profe, usted me enseñó a que lo ataque por atrás. Cuando atacamos por atrás, todo queda bonito. Ya, ataquemos por atrás. Agarremos ¿Te acuerdas que te enseñé, no? Por atrás. ¿Sí o no? Hablen. Sí, sí, sí. Ya, voy a atacarlo por atrás para que no estén mirando raro. Ya, voy a agarrar esa flechita. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Derivada de quién? De lambda. ¿Y cómo esto va a cambiar a quién? A lambda y, ¿sí o no? ¿O no? Y si cambia lambda y, o sea, si cambia lambda y, ¿cómo va a cambiar? Si cambia y,
¿Cómo cambia quién, hijo? F. Ya está. Más derivada de lambda con respecto a la derivada de lambda x. Y si cambia x, ¿qué cosa va a cambiar? F. Ya está. Entonces, derivada parcial de f con respecto a x. Derivada de lambda x con respecto a lambda es x. Derivada de f con respecto a y. Y derivada de lambda de y con respecto a y, a lambda es y. Y esto me va a quedar un k por lambda de k menos 1, a la menos 1 de f xy. A ver, delegado, ya colapsaste. ¿Y esto qué? Esto que es mate 1, ¿ah? Mate 1 se hace esto. No sé por qué estoy haciendo, me da roche. Asumimos que lambda es igual a 1 y me quedaría derivada parcial de f con respecto a x de x más derivada parcial de f de y con respecto a y de y igual a ¿qué? Habla delegado k f de x y. ¿Estamos bien? Sí, profesor, sí. Somos la muerte, ¿no? Muy bien. Ya está el de ida. ¿Falta el qué, muchachos? El de regreso falta. El de regreso falta. ¿Ya? A ver, traten de verificarlo ustedes. Muy bien, delegado. Parece que lo estamos haciendo. Pasa que tenemos nuestro curso de micro, pero que al final no sé si es micro o no sé, una combinación medio rara. ¿Ya? Sí, profesor. Ujú. Muy bien, jóvenes. Estamos conversando en la semana. Estudien, por favor, ¿ya? Hasta luego. Chao. Profesor, no se olvide la captura, profesor, de la clase. Ah, verdad, verdad, sí, porque delante, cuando hice matemática 2 creo que no llegué a grabar. Ya está, ahora sí, ya lo tengo. Chao. Sí, profesor, le Hasta luego, damos- niños. Chao, profe. Profesor, cuídese. Cuídense. Chao, profe. Igualmente para ustedes.